horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva mañana de la M530. Un minuto pasan de las 7, estamos acá en la Radio de las Madres haciendo este nuevo buen comienzo. Arrancamos con todo el equipo listo, ya todos en posición. Hoy los veo muy despiertos a todos, a pesar de que ayer la información, la crónica, nos tuvo hasta altas horas de la noche, así bien despiertos. Bueno, hoy estamos todos así como muy activos. Arrancó la campaña. Preparen la zapatilla, como dice Caballero, de marchar. Yo le diría que preparen las zapatillas de militar y de caminar, porque ayer arrancó la campaña. Hay ahora un nuevo escenario que se abre, aparte de que se le puso un límite a los que piensan que, bueno, por tener amigos en el Poder Judicial van a poder de esa manera recuperar cierto poder, cierta voluntad de votos, no cierta performance en todo lo que es la elección, ¿no? Argentina, la democracia argentina, la democracia que ayer la quisieron hacer low cost y que por suerte tuvo uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo en su Senado de la Nación, el reflejo y también un poco la carambola, ¿viste? No sabés bien qué fue lo que pasó, o algunas cosas sí sabemos y otras las intuimos ayer en el Senado de la Nación. La cuestión es que no salió ficha limpia. ¿Cómo está Daniel Rosso, querido? Buenos días. Yo le diría que radiante. Sí, mira, sí, radiante, sí, perfecto. Estamos en un día para arrancar bailando un poco, moviendo el cuerpo. A ver, hay pocas alegrías. Cuando hay una alegría, vamos para adelante con la alegría. La sensación es que hay república. Son estos pasos donde uno dice, bueno, todavía tenemos república, ¿no? Sí, ahora fíjate una cosa, ya seguimos con la alegría, pero para entrar en lo traumático que es las clases gobernantes en la Argentina en este periodo. Los Penato... ¿Sí? Los Penato, que nos regaló ayer esa cara icónica para la Galería de la Dramaturgia Nacional. Ahora para los que estén en el streaming vamos a ir poniendo de fondo el videito de los Penato, algunos memes que ya salieron. Sí, la cara a los Penato. Ahora, vos fijate, si se hubiera votado por la proscripción, hubiera sido un acto republicano. Bueno, como se votó en contra de la proscripción, hay traición y pacto de impunidad. Mira vos. Es verdad eso, viste que es muy... A mí, ¿sabes qué? Lo que me llama la atención, Dani, es el curioso poder del peronismo en este país. Uh-huh. Porque supuestamente es un espacio, un movimiento político que tiene conquistadas a los intereses espurios del Estado, del poder nacional. Es el poder que hace llamados de noche, que genera cosas oscuras. Ahora, a mí lo que me causa mucha gracia es que sea el peronismo el que maneja el poder en las sombras, en la oscuridad y todas esas cosas que se dicen históricamente,
Y que sea siempre el que termina con algún acusado adelante de un tribunal, el que termina con dirigentes en cana, el que termina con dirigentes juzgados. Sí, a mí además, me llama, es una forma rara de tener el poder, ¿no? Es así, además, vos fijate que a Rovira, quien ahora los Penato y otra parte del PRO cuestiona... Al ex gobernador de Misiones, exactamente. Claro. Porque ayer los dos misioneros son los que clavaron el voto para que, el voto en contra, para que esto no salga. Bueno, claro. Clarín hace toda una crónica en donde parece que los tipos son manejados por una cucaracha, o sea, tienen los dos, la senadora y el senador, una cucaracha, y está Rovira en Misiones y le dice... A favor, en contra, a favor, en contra. Y en algún momento cae la perinola y es a favor o en contra. Pero ¿tendrán una cucaracha en el oído o tendrán como los manos un sonido y una liturgia que se les repite y los va como mareando y ellos van haciendo lo que de repente empieza Rovira desde Misiones a cantar y a decir ¡ay! Se posesiona Rovira. Está bien, se claro. posesiona Rovira y entonces en un momento... Sí. Los manos por el Eternauta, digo, por si hay alguno distraído. Sí, se posesiona Rovira y entonces aparece como una especie de conductismo por el cual la senadora y el senador hacen lo que en ese momento Rovira está dictando. Lo que no están diciendo es que Rovira en su provincia se opuso a la ficha limpia. Exactamente. Hace 4 o 5 años atrás. Tal cual. O sea, un proyecto muy similar en la legislatura local. Exactamente. O sea que hay una coherencia, podríamos decir. Sí, porque si no, como la sanción es previa, o sea, hay una especie de lógica interinstitucional en donde el principio de inocencia cayó en la justicia. Ahora, según los Penato y estos discursos, también cae en la legislatura, en el Ejecutivo también cayó, por lo cual hay una especie de pacto entre los tres poderes del Estado en un punto que es derogar el principio de inocencia para la expresidenta. Buen día, Gustavo Cirelli. Yo te quiero recibir de una manera... Espera, antes de que digas nada y analices lo que viste ayer, quiero recibirte... Hermosa mañana, ¿verdad? Quiero recibirte con el momento Los Penato. Te quiero recibir con el momento Los Penato. Lo van a escuchar. Si usted ¿Pasó algo ayer? A la noche sí cambió la agenda de golpe. Viste que ayer dijimos que iba a ser un importante. Y qué bien que estuvimos en abrir el paraguas, porque cuando estaban todos diciendo, muchachos, pero esto es para todos, incluso también para los legisladores nacionales, por favor, del campo de Nacional y Popular. No vayamos tan derrotistas, porque esto salía, era como, che, no, ya está, listo, los comunicadores, ya está, listo, esto se va. Abramos un poco más y dejemos siempre espacio para la sorpresa, porque fue lo que le pasó ayer también a Villarroel, incluida. Si ven la cara cuando sale la votación, la cara de Villarroel fue como, che, pero no me está dando las cuentas, esto tenía que salir con 37 en vez de con 36. Claro. Porque cuando son leyes electorales, no importa cuántos hayas sentado, vos necesitas la mitad más uno de la Cámara, ¿no? Uh-huh. Entonces, como son 72 en total, necesitabas 37. Mirá el momento de Los Penato, y lo recibimos así a Gustavo Cirelli. 11 3200 0530, manden mensajes también ustedes, los queremos escuchar, manden audios breves, así los escuchamos. Cardiólogo acá para Gastón, por Mirá, momento increíble. ahí lo tenemos. Se me descompone. Los que están en el streaming lo pueden ver. Escuchen lo que dicen. Negativos 35. ¿Qué pasó? No. Necesitan 37 votos para que la ley se apruebe, mayoría absoluta. Bien, Pido muy bien, silencio para poder intervenir. Resulta rechazada la orden del día 596/24. No salió ficha limpia. Ahora vamos a ver, Diego, Y ahí- qué pasó. No salió ficha limpia. Por mayoría, Fanny siguen Mandelbaum receptando no el entiende artículo nada. 77 de la Constitución y no habiendo más asuntos. A Los Penato le cambia la cara, y al abogado Marra, que parece que fue uno de los juristas que asesoró a Los Penato para que salga y se arme esta ficha limpia, estaba el tipo como loco, estaba que se quería ir a Seiza a tomar un avión y dijo, no, yo esto nunca más, fueron 6 años de laburo, y los periodistas después le pedía al conductor, que no me acuerdo el nombre del canoso, le pedía por favor que se tome un descanso y que le diga a la audiencia que se iba a tomar un descanso y que en 1 o 2 años lo iba a intentar de vuelta con la cabeza más fresca y con las ideas más acomodadas. Eso, yo quería volver a la cara de Los Penato.
Los que no lo vieron, vayan al streaming, por favor, de la 530, somos Radio M530, o si no, búsquenlo en redes sociales, pero vean la cara de los Penato. Fíjate, es una cara especialmente diseñada para expresar la indignación de las clases medias gorilas argentinas. Sí, es verdad eso. ¿Sabes qué? Es un producto de diseño. Miren, fíjate, las arruguitas acá. Todo. Sí. Y después están los trolls libertarios, carinistas, mileístas, ¿no? Los que hace unos meses la vienen detestando a Victoria Villarruel. Claro, Victoria Villarruel, después de la cara de sorpresa, después de que termina la sesión, se acerca con una sonrisa y una mueca al secretario. Yo creo que sonríe como diciéndole algo así como, no sé qué pasó, no entiendo qué pasó. Y por esa sonrisa están todos los trolls como locos diciendo, esta sabía. Muchachos, quien los comanda a mandar los mensajes por redes sociales también lo sabía. De hecho, no sé si no era de los 2 o 3 que lo sabían nada más. Ayer había situaciones en la sala de las provincias. Entre los periodistas salían los senadores de La Libertad Avanza y les llegaban llamados y iban caminando de un lado para otro como locos preguntando qué tengo que decir. Muchachos, eso es parte de la crónica de ayer, ¿eh? ¿Qué decís, Gus? No tengo mucho más que agregar después de esa expresión de los Penato. De los Penato, sí. De la mueca irónica, cínica no sé si cínica es una palabra muy fuerte, pero de la vicepresidenta previo a la votación. Parece bastante certero. Como cambia su rictus. La tapa de Clarín de hoy, con ayuda de los misioneros, Cristina zafó en el Senado. Zafó. Qué chabacano. Días previos decían que no era una elección, un voto, digamos, un proyecto de ley contra Cristina, que eso lo decía el kirchnerismo. Entonces, ¿de qué zafó Cristina si no era contra Cristina? Horrible, ¿eh? Horrible. Toda la previa también, esa narrativa se les cayó en pedazos. Otra cosa que me sorprende, voy a tratar de decir la palabra hasta ahora, el interpretacionismo, invento, de ciertos colegas, digamos, que ya analizaron todo, digo, que esto favorece desde Kicillof al gobierno, a los Penato y a... Digo, Cristina nunca es el centro de la escena, digamos, iban por Cristina, pero todo esto favorece a otros siempre. Claro. Digamos, esto favorece al pueblo argentino, que va a poder votar a una candidata que quiera votar. Y a toda la fuerza política favorece, a la propia Los Penato. Le bajaba, ¿no? A Mauricio Macri ni te cuento, cuando en algún momento haya un poder judicial equilibrado. Tal cual. Pasa que, bueno, ayer lo que estaba en debate en el Senado Nacional tenía que ver con eso, tenía que ver con qué poder se le daba y qué instrumento se le daba al Poder Judicial para que se pueda meter en los temas electorales. Eso le baja sin duda la calidad a la democracia. Y bueno, te puedes confiar con tener más o menos amigos en el Poder Judicial como espacio político para, en todo caso, construir desde ahí, ¿no? Pero es que, a ver, ¿por qué la indignación de algunos sectores como el PRO de los Penato y entre otros? Porque hay una sanción previa. O sea, la expresidenta está sancionada previamente y simplemente el Congreso es un lugar en donde se va a generar un trámite formal, porque la culpabilidad, la sanción ya es previa. Entonces, ¿por qué se indignan? Bueno, porque eso que es previo fue, según el punto de vista de ellos, tergiversado en el Senado. Sí. Porque lo lógico para ellos hubiera sido que saliera la condena a la expresidenta, que para ellos ya está condenada. O sea, por lo cual hay un traslado de la caída del principio de inocencia del Poder Judicial al Poder Legislativo. Eso es lo que se intentó ayer y fracasó. Claro. Sí, y totalmente. fracasó. Y otro análisis no, sino una observación, un dato de la realidad. Hace unas semanas en el Senado, unos meses, cuando se aprobó, se disputaba, no se aprobó como es los pliegos del hijo y de García Mansilla, lo mencionamos el otro día cuando charlamos con Parrilli, lo que se llamó el Pacto Negro. Sí. Digo, a los santacruceños, al gobierno de Santa Cruz le pusieron desde YPF 335 millones para asegurar el voto, digo, por una promesa de inversión, digamos, no es que estoy hablando de una valija arriba. Pero una valija formal, digo, y salió justo en ese momento cuando Carambia, el Pacto Negro, ¿no? Cuando los dos senadores Carambia ahí no hubo ninguna sorpresa. Está claro que
no es Cristina Kirchner quien tiene capacidad de prometer una inversión a Rovira. Hay que conocer la provincia de Misiones, lo que era antes del 2003 y lo que es hoy, digamos, en infraestructura, en la vida de los propios misioneros, digamos, no es un paraíso, pero que ha mejorado infinitamente, digamos, y lo mismo que decían, si Rovira en su provincia está en contra, digo, los senadores deben haber votado en ese sentido, o no, o cambiaron el voto a partir de una discusión política, de una orgánica partidaria. Digamos, escúchame, si no es insólito. Y además, aparece en todos los medios cómo el gobierno nacional distribuye fondos para lograr votos para sus proyectos. Por supuesto, bueno, y también con esta cosa del látigo y chequera, porque también, digo, todas esas cosas que se han acusado históricamente a otros gobiernos, a otros modelos, Clarín, si usás AFO para el título, también tenés que poder usar el látigo y chequera para esto que está pasando, porque hay cosas que pasaron desapercibidas, pero tuvimos hace menos de 48 horas una reunión de gobernadores de distintos espacios políticos dentro de la que estuvo el gobernador Kicillof en la provincia de Entre Ríos, en Paraná. Y ahí, básicamente, lo que plantearon los gobernadores presentes fue, esta cuenta ya dejó de cerrar, o sea, nos están asfixiando, no estamos recibiendo un mango, tenemos que hacer un pacto fiscal que sea conveniente para las provincias, porque si nos quedamos sin recaudar nada, estamos en el horno. Y también gestionar y generar recursos después te puede traer consecuencias también positivas o negativas como gobierno nacional. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos hablando de Misiones. ¿Y sabes cuál es la actualidad hoy de Misiones? La última información de la industria yerbatera es que el 30% se está quedando en las plantas y no lo están pudiendo retirar porque no hay mercado. No tiene sentido directamente levantar toda la yerba porque no se está vendiendo. Hay un 30% que queda ahí y bueno, y se pierde, se pudre, y entonces eso es parte también de lo que está pasando. Digo, por poner un ejemplo, capaz, ¿no? Si gestionás, si generás, si se mueve la economía y tenés a todos más contentos, pues ahí podés recibir más ayudas. Al margen de que esto de ayer era un escándalo en términos institucionales y no cerraba por ningún lado esta ley de supuesta ficha limpia. Y lo otro es que me parece que ayer, aparte de arrancar la campaña, ayer arrancó la campaña para mí después de las 10 de la noche, empieza a pasar algo también, que se empieza a confeccionar los modelos que vas a tener de cara al 2027. Y yo acá voy a tomar, a día de hoy, puede haber sorpresas, puede haber poder económico inventando un personaje nuevo, de acá al 2027, pero voy a empezar a perfilar lo que yo creo que va a terminar sucediendo. Y empieza a quedar tres modelos claros. El que se piensa que con un poquito de poder económico y un poquito de poder judicial puede conducir el país, y es esa derecha violenta pero tímida por momentos, que es la que representa Mauricio Macri. Tenés la derecha violenta que piensa que se puede gestionar generando odio en toda la sociedad, que es la que tenemos hoy en Casa Rosada, y después tenés el modelo de desarrollo y ascenso social, que ya hemos visto cómo funcionó entre 2013 y 2015 y que va a estar presente de vuelta como opción en el 2027. Esas son las tres Argentinas que tenés posibles. La comandada, ¿no? Como algún país en subdesarrollo, con el poder económico para muy poquitos, el poder judicial acomodando lo suyo, o un país que de verdad es de todos y que tiene posibilidad de desarrollo. Hay un punto en donde todos coinciden, el poder económico concentrado, buena parte del poder político gubernamental, que es en la necesidad de expulsar al kirchnerismo. Esto es decir, sacar la anomalía. Aquella buena definición de Ricardo Foster cuando habló del kirchnerismo como la anomalía argentina, es algo que desencaja, que no, que viene a desarticular las lógicas del poder, o que eso hizo durante muchos años. Entonces, eso que está en estado de amenaza, es lo que se quieren sacar de encima. Bueno, ayer fracasó eso.
Ayer fracasó y no sacaron bien las cuentas. Escuchemos un poco más también, porque hubo algunos comentarios más de sobre todo TN se llevó el protagonismo porque es donde estaba el prime time de lo que pensaron que salía y no salió. Y habló Los Penato también en el audio 18 sobre los senadores traidores. Escucha. Qué lástima que estos senadores representen a la provincia que más ATN recibió durante el año, lo acaba de publicar un periodista, ¿no? Qué lástima que lo representen, porque mirá, traicionar al gobierno que más ATN te dio durante el año debe ser jorobado, ¿no? Supongo que ahora tendrán alguna penalización y no recibirán más adelantos del Tesoro Nacional esta provincia, pues la más beneficiada y que traicionó al gobierno. ¿De qué está hablando Los Penato? ¿Está pidiendo un apriete? ¿Qué está pidiendo? Sí, está pidiendo que lo castiguen al gobierno de Misiones. Quizá en términos bastante de ellos, digamos, es la definición más clara de lo que piensa la casta de la política, ¿no? Que manipulás como querés, la gente no tiene libertad. Que lleva adelante este gobierno. Los Penato pidiendo la candidata porteña por la legislatura porteña del PRO está pidiendo que no le pasen plata a una provincia por el voto. Sí, y al mismo tiempo están disputando el supuesto beneficio de quedarse como la máxima oposición al kirchnerismo. Sí, claro. Claro. Es verdad, eso es lo que están disputando. De hecho, eso se vio también porque no la dejaron entrar a los palcos. Claro. Ella quería ir, obviamente, para estar ahí en los palcos en el momento de la victoria legislativa, y no la dejaron entrar. Sí, estaba prohibido su ingreso. Y es muy interesante lo que pasó, porque no la dejaron entrar al Palacio Legislativo, efectivamente, y se fue. ¿Y a dónde se fue? ¿A qué tribuna fue? Claro, al estudio TN. Hay palcos y palcos. Bueno, claro. Exacto. No la dejaron en una tribuna, fue la otra tribuna. Claro. Después salió Atauche, raro. ¿Atauche es raro? No entendí. El senador nacional. ¿Raro qué es? Es raro cómo salió. Pensé que estaba diciendo que Atauche era raro. Lo podríamos debatir. No, interpreté mal. Pero salió raro. Puede ser que sea raro y aparte salió raro. Discúlpeme, Marcino. Y sabes que esto creo que estamos todos de acuerdo. En esto estamos de acuerdo los que creemos que ayer no tenía que salir ficha limpia y los que creen que sí tenía que salir también estamos de acuerdo en el acting del hombre. Sí. En que es un mal actor. Creo que estamos todos de acuerdo en que es un mal actor, porque ayer cuando termina el debate, termina la votación, sale como diciendo: ¿qué pasó? Se cayó el republicanismo, esto no sabemos cómo hacerlo, vamos a remontar, no se preocupen ciudadanos, vamos a seguir en esta lucha. Sí. Y no le creía a nadie. Pasa algo que, digamos, para los que formamos parte de los sectores populares, perder es algo que nos suele ocurrir con alguna frecuencia. Exactamente, todos los días. Como que hay una práctica y una gimnasia en el acto de ser derrotado. Sí, y también de entender que eso es la democracia. Exactamente. ¿No? Que es lo que no entienden ellos. Y que es la vida también. Ahora, da toda la impresión de que lo que pusieron en escena ayer es una gran dificultad para aceptar la derrota democrática. La reacción del primer mandatario. Claro. Y bueno, ahora, si por un voto volvieron a ser casta inmunda, si lograban el objetivo, que no dejaban de ser casta inmunda los senadores, no sé. Y en ese sentido esa construcción tan desagradable que han hecho del mandril, porque una cosa es el gorila, otra cosa es el mandril. El mandril tiene, tal como lo usan ellos, una connotación muy desagradable. Sí, anal. Sí. Bueno, ayer ellos fueron los mandriles. Sí. Estarán revisando lo anal seguramente también, ¿no? Pero dicho esto, Atauche actuó ayer cuando terminó la sesión y dijo lo siguiente, el senador de la Libertad Avanza. A ver, no se veía venir, por supuesto que no se veía venir. Yo estuve todo el día por detrás de esto, el bloque viene trabajando muy fuerte. A ver, se lo vuelvo a explicar. El presidente en sesiones extraordinarias puso el proyecto. Luego logramos con mucho esfuerzo que la Cámara de Diputados lo apruebe. Vino al Senado, el bloque de la Libertad Avanza firmó el pedido de sesión especial.
ajustamos los votos, cuidamos la ley, la suspendimos porque teníamos miedo de que no se apruebe, y ahora de golpe en el último minuto, como suele pasar, la casta se termina imponiendo, y esto marca que Argentina tiene que cambiar. ¿Qué pasa en el medio, senador? No, la verdad que no lo entiendo. Creo que la casta actúa, y la verdad que me sorprende, me sorprende cómo te empiezan a cambiar las cosas. Pero ¿quién es la casta, senador? ¿No? Le faltó ahí la repregunta. ¿Quién es la casta, senador? La casta es el otro. Claro, la casta es el otro. La casta estuvo muy clara ayer, la casta. Ahora lo que sí, chicos, para después no quedar con cara de sorpresa en el recinto, porque tómense después si tienen eso también es parte del trabajo democrático y de ciudadanos que tenemos que hacer. Vayan a ver el momento de la votación, véanlo, en serio, búsquenlo, busquen el recorte en Senado TV en YouTube, búsquenlo en las redes sociales, métanse acá en el streaming de la 530 y rebobinen, vuelvan para atrás la transmisión y vean el momento, porque ver las caras cuando termina la votación y se hace el paneo de la cara de los radicales, la cara de La Libertad Avanza, la cara de los senadores de Unión por la Patria, la cara de los senadores libertarios, se entiende un poco en el país que uno está viviendo. La UCR no se cansa de comerse los clavos y de comerse y de tragarse los marrones del PRO, que los hace entrar en todas. Ayer estaban hablando de República, no estamos muy de acuerdo con esta ley, pero la vamos a acompañar igual. En la era de los memes, es como el meme de John Travolta, ese se llama meme, que queda así como... No sabe para dónde ir. De Pulp Fiction. Yo vine acá a votar a ganador, ¿no? En la cara de los radicales yo pensé que votaba a ganador. Bueno, ya está. Te durmieron en el 2015, te durmieron en el 2019, te durmieron en el 2023. Hermano, que no te sigan durmiendo. Pero todos, esto es para el presidente del partido, para los otros senadores, que no los duerman más, muchachos. Saludemos a el filósofo Ricardo Foster, que está en línea, exfuncionario también. ¿Cómo estás, Ricardo? Acá Nico Márcico, Daniel Rosso, Gustavo Cirelli, te saludamos. Bien, buenos días, ¿cómo les va? Bien. Ricardo, ¿qué sensación te quedó de la noche de ayer? A ver, la verdad que estuvimos a un voto de un momento terrible de la vida democrática argentina. Por suerte, después sabremos exactamente cómo sucedió lo que sucedió. Por suerte no salió la ficha sucia esta, espantosa, que habían diseñado para proscribir a Cristina. La verdad es que estamos en un momento muy delicado de la vida política, institucional, económica, cultural argentina, ¿no? Algo que no podíamos imaginar que se iba a dar de esta manera, está como tratando de romper todos los días algo de lo que queda todavía de una sociedad integrada, que sabe manejar sus conflictos, su diversidad, para ir cada vez más hacia una sociedad de la guerra, de la destrucción democrática, de la destrucción de la vida compartida. Proscribir a Cristina, proscribir a quien representa uno de los liderazgos más importantes de la historia argentina, nos remitía al año 55, nos remite precisamente a un intento de hacer de la democracia, como decía el inolvidable Horacio González, un pellejo vacío, ¿no? Y creo que esa es la intención de no solamente esta extrema derecha libertaria, esta runfla de estafadores que hoy nos gobierna, sino también del poder real de la Argentina, ¿no? Del poder económico, del poder mediático, del poder judicial, porque es una confluencia de los poderes. Si esto fuera solamente el problema de los Milei, sería una cuestión, pero no es solo el problema de los Milei, hay una complicidad estructural muy profunda del poder real en Argentina, que me parece que es de una gravedad, ya decir inusitada es absurdo, es gravísimo. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Daniel Rosso te habla. Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hablábamos antes de la comunicación que estamos teniendo con vos de tu frase, que para mí ha quedado como una frase de reflexión en la discusión política de los últimos años, que es tu idea de el kirchnerismo como la anomalía argentina, ¿no?
La pregunta es, evidentemente hay un intento de sacar la anomalía del juego político, de expulsarlo. Ahora, en un contexto en donde además esa anomalía está en proceso de debate, transformación, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese doble proceso vos? Por un lado, los poderes hegemónicos tratando de sacarlo del juego, y por otro lado, su propia lógica interna de debate y transformación. Sí, a ver, está claro que aquello que en su momento podía parecer como una anomalía, y a mí se me ocurrió que efectivamente el kirchnerismo venía a reconstruir un peronismo que recordemos cómo había atravesado la década de los 90, en qué se había convertido, en brazo ejecutor de las políticas neoliberales a través del menemismo, invirtiendo toda su historia, ¿no? Todo su modo de concebir la Argentina, y de qué manera esa figura inesperada, muy azarosa, que vino del sur, conmovió y transformó estructuralmente la vida política, social, económica, cultural, institucional de la Argentina, la recuperación de la democracia, la recuperación de una política de derechos humanos, la derogación de las leyes de impunidad, la relación con América Latina. Bueno, todos lo conocemos, ¿no? Lo que eso significó, pero había algo ahí de novedad radical, ¿no? No era simplemente el peronismo como siempre en otra de sus tantas mutaciones, sino que era un momento de la Argentina, de la región y del mundo que mostraba que había, yo diría, originalidades, un modo de intervenir en la vida política argentina que nos sorprendió, nos conmovió, nos interpeló, y todo lo que vino a suceder durante 12 años. Obviamente que una vez que eso se consolidó, esa experiencia política se convirtió también en una cultura política, porque el kirchnerismo, bajo la forma de una reconstrucción del peronismo, se convirtió en una cultura política, se convirtió también en una lengua política, habitó la vida popular y habitó también el conflicto de la vida democrática argentina. Entonces, está claro que para el poder real, la persistencia, la permanencia y ya no la anomalía de la experiencia kirchnerista peronista o de un peronismo que recupera lo mejor de su tradición y que a su vez incorpora a otros sectores políticos que nacen, porque también el kirchnerismo logró un diálogo con lo que era la novedad al final de los 90 y que siguió proyectándose durante este tiempo, que fueron los movimientos sociales, es decir, conmovió también a la vida de aquellos que en realidad parecía que se habían ausentado de la vida política, que era lo que yo llamaría el mundo cultural, intelectual de la Argentina, que también se sintió llamado por la experiencia kirchnerista. Bueno, todo eso se consolidó como una cultura política que atravesó, como toda cultura política, momentos de mucha intensidad y también momentos de replanteo, de crisis. Yo creo que estamos en un momento de crisis y de replanteo de la cultura política extraordinaria que se generó a partir del 2003 en la Argentina. Crisis no significa crisis terminal, significa que hay que volver a encontrar esa potencia, esa energía, esa capacidad de interpelar con un lenguaje que tenga elementos novedosos y que tenga horizonte a la sociedad. Esto para no hablar solamente del mileísmo, ¿no? Sino para hablar de nosotros también en este momento. Está claro que estamos en el interior de un conflicto que resulta cada vez más desconcertante para lo que yo llamaría el kirchnerismo silvestre, el militante de a pie, el ciudadano común y corriente que siente la empatía hacia Cristina, que siente la empatía también obviamente hacia Axel Kicillof, que siente que estamos en un momento dramático, terrible y trágico de la vida argentina y que desearía un frente político consolidado, en unidad, con ideas, con novedad, con capacidad de interpelación. Y creo que eso es lo que nos está faltando en ese plano. Y del otro plano, bueno, tenemos lo que hoy en la Argentina es un proyecto de reestructuración radical de la Argentina. El mileísmo intenta llevar adelante el sueño húmedo de la clase dominante argentina yo diría desde el 17 de octubre del 45 hasta la fecha. Su ilusión era volver a una Argentina ya bajo nuevas condiciones, pero que nos volviera a instalar en una Argentina jerárquica, estamentaria, primarizada,
totalmente feudalizada. Bueno, están detrás de este proyecto, hoy se sienten próximos a, entre comillas, su realización, porque por primera vez lograron algo inédito, que fue un triunfo electoral con 50 y pico % de los votos, diciéndole a la sociedad que iban a venir con la motosierra a destruirla, y la mayoría de la sociedad los votó. Bueno, ahora que pareciera ser que ya no es la mayoría de la sociedad la que lo apoya, el problema es que no hay una fuerza política que debiera ser el peronismo, el kirchnerismo, sus aliados, que pueda interpelar a una mayoría potente en Argentina en este momento, que tiene que recrear la capacidad para interpelarla. Bueno, en eso estamos, me parece, también. Ricardo, siempre es un gusto hablar con vos, te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos con nosotros y sigamos charlando, ¿dale? Abrazo. Abrazo grande. Ricardo, abrazo. Ahí estaba Ricardo Foster, para ayudarnos a analizar un poco lo que dejó la noche de anoche. Mira, ¿sabes qué? Le vamos a hacer una invitación también, porque este es un buen momento para pensar en la historia. En la historia del país y en la historia del mundo, y tenemos un par de entradas, así que manden sus mensajes también, nombre, apellido, últimos 3 del DNI para los que quieran participar. Históricas historias de la historia. Esto es el show que está haciendo Francisco Tayana. La rompe, Fran, la rompe. Sabe mucho de historia, es un sinólogo del carajo, sabe mucho de China, y está acá haciendo una revisión en formato stand-up, que lo está haciendo y va a estar el 8 de mayo a las 9 de la noche, es decir, mañana, en la sala Padre Mujica del Palacio Victorial, ahí en Piedras 722, haciendo este show, que yo lo fui a ver, es muy, muy interesante, se van a enterar de cosas de verdad que no saben, de la historia argentina, de la historia mundial, y bueno, con esa invitación y con un poco también de humor ácido, están convocando para mañana, y tenemos un par de entradas para sortear para ir a verlo a Fran Tayana. Así es. Yo puedo hacer un aviso también. También, es el momento de avisos parroquiales, Rosso. Este es el momento. Sí. Si están cerca de Entre Ríos 484 del Pulqui, el sábado próximo, 10 de mayo, a las 9 de la noche, no dejen de ir, se pasan un ratito, se toman un vermú. Un vermú, como el vermú que se hace en el Pulqui, que es como se hace el vermú, un poquito de Fernet, poquito, después el Cinzano bien cargado, y soda de sifón, soda de sifón. Ahí vas al después Pulqui. repetimos eso para que tomen nota los oyentes. Si es fundamental, porque es como una línea de gastronomía, es que sí, Pulqui, la 530, que viene fuerte. De hecho, me parece que el Pulqui sirve el vermú como le gusta a Rosso, porque lo dio con un detalle que... El vermú rosso, le dice. Porque el vermú Cinzano rosso. Cinzano rosso, claro. Exacto. Bueno, ahí ven, se va a presentar el Chimbe, que es un concierto acústico con instrumentos musicales ancestrales de América. Ahí va a haber aerófono de las muertes aztecas, vasijas silbadoras, saumador sonoro, o sea, ojo, Estamos viendo el video ahora de la invitación ahí en el streaming de Somos Radio M530. Yo no puedo creer los instrumentos que tienen, hechos con arcilla, se ven unos instrumentos increíbles, así que lindo evento. Es una para clínica, ¿no? El sábado a las 9 de la noche, ahí digo que después va a haber show y demás. Exactamente, el sábado a las 21 horas en el Pulqui, Entre Ríos 484. Unos vermús, sahumamos el ambiente y sabés qué lindo ese sábado. Después terminamos todos abrazados, haciendo la revolución. Y algunos de nosotros vamos a estar ahí, tomamos vermú. Yo esperaba encontrarte. Ayer arreglé, capaz, yo estoy tratando de ver si puedo con Pablo Hacker. En compañía estábamos hablando para ir ayer. Donde hay cosas para sahumar, Pablo Hacker está. Bien. Lo llaman y está firme. Pablo Hacker hizo un laburazo, después del hackeo que nos comimos ahí con el Twitter, está ahí laburándolo a full. El otro día estaba ahí, parecía un gran laburo, parecía, y el respaldo de los oyentes ahí. Parecía asesor libertario ayer caminando por el Senado, Hacker, cuando nos hackearon el coso de un lado para otro, llamaba, movía. Esto que dice Gustavo, un agradecimiento a toda la audiencia que denunciaron masivamente. En serio, gracias.
y ayudó mucho para recuperar la cuenta. Ese sacudón, ahí Cibernáutico colaboró, así que gracias. Manden audios, también aparte de participar por estas entradas que estábamos mencionando recién, así los escuchamos ahora cuando volvemos de la tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Roberto Caballero, en la mañana de la radio. Ahora sí les quiero contar que en un esfuerzo de producción realmente importante, vamos a hablar con el arzobispo de Santiago del Estero y primado de Argentina. En este momento está en Roma. Vicente Bocalic Iglic quiso hablar con la Radio de las Madres, con Caballeros de Día. Quizás el cambio más profundo de Francisco es volver un poco a las fuentes, al origen de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? El gran cambio que operó Francisco fue este estilo de apertura, de mucha recepción a las realidades dolorosas del mundo. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lo mejor es tener un buen comienzo.
16 minutos faltan para las 8 de la mañana. Gus, repasamos rápido unos títulos. Sí, algo más allá de Ficha Limpia, digamos. Algo que está en sintonía con Ficha Limpia es el anuncio del gobierno en esta cosa del revival del decreto 4161 de proscripción al peronismo ya, que es el cierre del Instituto Juan Domingo Perón, que lo anunció ayer Adorni. Algo positivo, un miércoles, es que Pablo Grillo abandonó la terapia intensiva y por primera vez salió a caminar por el Hospital Ramos Mejía. Ayer crucé mensaje con Fabián, el padre, estaban obviamente en la alegría. Bueno, el mismo miércoles el padre Paco, de Curas en Opción por Pobres, fue parte de los reprimidos de cada miércoles por la Fuerza de Seguridad de Patricia Burri, la prefectura en este caso. El juez Borí, que el amigo de Macri jugaba saquemos amigos, se me escapó, el que jugaba el tenis con Macri, sí, compañero de deporte, pidió licencia con goce de sueldo para ir a jugar al tenis en Israel, y la Corte Suprema le dijo, me parece que es un poco mucho más en este momento. Campeón, bastante te bancamos con lo de Olivos. Claro. Y por último, Fumata Negra. Ayer hubo Fumata Negra, estamos atentos ahí, no sé por qué, pero estamos atentos a lo que suceda en la fumata del Vaticano. La segunda, ahora hace media hora. Segunda fumata negra, la de hoy fue negra. La de ayer, viste que fue medio gris, se ve que algo les pasó con el carbón. Estaba fría todavía. Estaba raro el color, exacto. Así que recién tuvimos la segunda hace un ratito, así que se siguen las votaciones. Yo tengo todo mi juego puesto en Pichu. Cuando hablamos de Pichu, hablamos de Pichu Tale. Claro. Exactamente, está perfecto, que es el que canta y baila, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, hablando de eso, ¿cuánta gente deben haber apostado ayer en los Penato Gate, no? Sí, claro. ¿Cuánta gente debe haber quedado? Sí. Pero bueno, no hablo más, los escucho. Y ahora nos vamos a meter un poco con la agenda recta final de la campaña porteña. Estamos a una semana, 10 días de que lleguen las elecciones en la ciudad, y para eso tenemos a un candidato a legislador de la izquierda en la ciudad de Buenos Aires, la izquierda por fuera del FIT, podríamos decir, que es Federico Winocur, que también estuvo en el último debate. ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bien, y también sumamos a un joven, ¿cómo decir? Un joven peronista, podríamos decir. Exactamente. ¿Está bien? ¿Es correcto? Está muy bien dicho. Un joven peronista que viene cambiando mucho la ciudad. Síganlo en redes sociales a Nico Descalzo, porque está pateando la ciudad, va viendo barrio por barrio cuáles son las problemáticas de cada uno de los lugares, habla con los vecinos, con las vecinas, y ahora publicó un libro que presentó otro día en la Feria del Libro, Camino al Encuentro, de Nico Descalzo. Y quiero arrancar tenemos lo del cruce de Adorni, de Fede con Adorni otro día en el debate. Arranquemos si está eso para ponerlo, y comentamos un poco, porque me parece que esto tiene que ver también con el debate que se está dando en la ciudad. Arrancamos, Fede, mientras buscamos ese archivo, pero contame qué te pasó, porque quedó de evidencia la lógica de promover el odio, ¿no? Para el debate, también incluso en la ciudad de Buenos Aires, del vocero presidencial. Bueno, fue interesante porque Adorni tenía que preguntarme en el último debate, y lo que decidió decir, además de una chicana como nos tiene acostumbrados, fue una cosa más grave, que es decir que los comunistas no podían ocupar cargos públicos. Cosa que habla de lo que es este gobierno, que efectivamente es facho, y lo decimos no como un adjetivo calificativo normal que uno podría usar en política, sino que efectivamente ellos opinan que hay gente que es idónea para los cargos y gente que no, según la ideología política. Eso a nosotros nos pareció muy grave. Pero además había otra cuestión, que es lo que te lleva a la indignación, además de que son fachos, el problema de que uno habla del salario, que es el eje central de nuestra campaña, es un salario mínimo de 2 millones de pesos, y ellos... La respuesta, al igual que con todos los problemas de la sociedad, es reírse. Y una cosa es Twitter, donde está avalada la chicana y demás, y otra cosa es cuando vas a ocupar un cargo público y la gente la está pasando mal porque se vive mal, porque no se llega a fin de mes, y se viven riendo de lo que le pasa a los trabajadores. Entonces, eso fue un poco también la discusión en el debate. Por eso me enojé también, por el hecho de que dicen, bueno, a vos ni te voy a preguntar nada y demás, en el marco de un debate donde nadie hablaba del salario. Aparte, también, no escuché a Adorni hablar nada, Fede, de la ciudad,
de Buenos Aires, ¿no? Hablar de algo concreto que realmente sea un problema de la ciudad y que él tiene ideas para resolver, ¿no? Bueno, tienen ideas igual, hay que tener cuidado en el sentido de que ellos quieren hacer la gran motosierra en la ciudad, fueron con una motosierra hasta la puerta del Garrahan, es una cosa gravísima donde están cerrando, por ejemplo, las residencias de trabajo social, cosas fundamentales para atender a la comunidad y a los sectores más desprotegidos. Entonces también lo que quieren ellos es reventar todo y dejar desprotegido a toda una parte de la sociedad. Por eso nosotros insistimos tanto en decir que para esta campaña de lo que queremos hablar es el salario y poder poner en agenda una problemática que tienen las personas que trabajan, a diferencia de ellos que hoy en día también viven de la política, efectivamente, como se quejaron tanto tiempo, y que antes de vivir de la política tampoco vivían de sus salarios, sino que eran sectores empresariales y sostenidos por esos poderes. Sin contar las herencias y demás, ¿no? Nico, te pregunto a vos también tu mirada y también recorriendo la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál crees que es el principal problema hoy de la ciudad de Buenos Aires? Digo, haceme un top 3 paneo, sí, de las 3 problemáticas principales que te encontrás cuando caminás. Mira, Nico, bueno, equipo y a los oyentes, gracias por la invitación y el espacio. Me parece que hoy en día la ciudad de Buenos Aires está enfrentando un periodo de abandono muy grande que en otros momentos no se notaba tanto porque para mal o para bien había una gestión de Mauricio Macri y de Rodríguez Larreta claramente opuesta a mis ideas y a las de un conjunto de personas, pero se notaba cierta presencia. Hoy en día no existe esa presencia y entonces es difícil particularizar en una sola la problemática, pero me parece que ese abandono se puede ver en la basura, que es lo más visible y hasta porque lo podemos oler, pero que también se va notando en la inseguridad, en la falta de control en las comisarías o en las alcaldías y cómo fue el año pasado y principio de este año con las fugas de muchísimos de los detenidos. Me parece que la falta de espacios públicos verdes y de calidad para las familias y el conjunto de los que habitan esta ciudad. Por ejemplo, Villa Santa Rita hace 3 semanas inauguró su plaza, era el único barrio que de la ciudad de Buenos Aires durante más de 100 años los vecinos y las vecinas venían peleando generación tras generación para tener un espacio público verde de calidad en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que son un conjunto de las demandas. Por ejemplo, otro de los temas son 200.000 viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires. Eso genera un gran problema porque la ciudad de Buenos Aires no varió en el índice poblacional y lo que termina generando es que la ciudad te expulsa, no te invita a habitarla. Entonces, si no te invita a habitarla, también es difícil generar un sistema productivo y virtuoso para esta ciudad. Entonces me parece que hay que volver a poner en el centro de la escena una política integral que incluya la seguridad, el transporte. Por ejemplo, la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires está totalmente desconectada. Los barrios de Montecastro, de Versalles. Entonces un vecino de Montecastro tarda 1 hora y media para llegar al centro cuando un vecino de Villa Urquiza tarda 40 minutos. Porque tiene el subte, porque tiene el subte. Entonces me parece que hay que volver a retomar una política integral donde el transporte, la vivienda y bueno, y los espacios públicos vuelvan a estar en el centro de la escena. Y lo que están pidiendo los vecinos, bueno, Federico lo sabe muy bien, es una elección de la ciudad de Buenos Aires. Más allá de que estamos afrontando un contexto nacional crítico y no podemos perder de vista que el ajuste a nivel nacional impacta en la ciudad de Buenos Aires, lo que no podemos perder de vista, como pasa en cualquier elección local, son los asuntos locales. Entonces creo que todos como dirigentes, representantes, personas con una vocación política y de servicio, no podemos dejar de lado una política para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que me parece que es una gran deuda y una gran demanda de la sociedad porteña. Vos, Fede, ¿qué es lo primero que crees que hay que modificar, que solucionar en la ciudad de Buenos Aires, o lo que ves hoy más complicado? Bueno, yo soy maestro, trabajo en primaria en la escuela Mariano Hacha. Hace ya 10-12 años que soy docente en primaria. Estoy preocupado por la educación en la ciudad de Buenos Aires, que viene sufriendo un deterioro gigante y que efectivamente tiene una falta de presupuesto muy grande y una demagogia muy grande de parte del PRO, que viene a decir un montón de títulos en las escuelas. Vieron que los planes se llaman Secundaria del Futuro, la nueva escuela, etcétera y demás. En realidad son planes de adaptación al mercado, son sumamente clasistas según las escuelas y los barrios de la ciudad. Incluso las becas de acceso al trabajo toda la vida fueron para algunos lugares
andá a laburar de limpieza en un hotel y en otros lugares andá de técnico a una gran empresa, no sé qué. Entonces, desde ese punto de vista tengo esa preocupación, y también tengo una preocupación grande por el problema de que se habla mucho del rendimiento académico en las escuelas. Eso a mí me preocupa también, y entiendo esa preocupación, y lo que se trata de decir muchas veces es que cuando a los chicos, las chicas les va mal en lengua, el problema es si, por ejemplo, la maestra tiene flequillo y habla con la E, o si habla de la ESI. Sí. En realidad vos, cuando estás adentro del aula, te encontrás con un montón de realidades, por ejemplo, te encontrás con la neurodiversidad de los chicos. No existe un aula donde no haya un diagnóstico de trastorno del espectro autista, de dislexia, de un montón de cuestiones. Y en las escuelas no hay psicólogos, no hay psicólogas, no hay trabajadores ni trabajadoras sociales. Hay departamentos que tienen a cargo 78 escuelas entre 5 profesionales. Entonces, realmente no hay una respuesta para ese problema en educación, y eso es una de las cosas que a mí más me preocupa. O incluso los problemas sociales que todos conocemos. Ahí yo trabajo en Mariano Hacha. Hay un montón de chicos cuyas familias venden en Parque Los Andes para sobrevivir. O vendían, claro, hasta hace una semana. Claro. Exactamente. Y la mayor parte viene con ropa comprada ahí también. Y eso fue desalojado por Jorge Macri el otro día de manera brutal y descorazonada. Y desde ese punto de vista vos recibís también esas situaciones de los chicos y tenés solamente una parte para atacar eso, como disciplinarmente, que es el maestro, la maestra, etcétera, de las distintas áreas. Te falta todo el resto de las disciplinas para hablar de cómo es contener una comunidad, que son psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Entonces nosotros decimos fuertemente este problema del presupuesto para que haya gabinetes en las escuelas. Claro, directamente. Entonces, más inversión, más inversión. Más inversión, gabinetes psicológicos, infraestructura, viandas. Bueno, desde ese punto de vista es que nosotros decimos que esto no es tan sencillo en el marco del sistema que viene habiendo, y creemos que hay muchas opciones que vienen fracasando en los gobiernos. Por eso presentamos esta idea del manifiesto anticapitalista para la ciudad. Lo estaba mirando. Es un trabajo que es integral, un plan integral para discutir los problemas de la ciudad, que también son los problemas del país. Y ahí está, Fede, también la propuesta justamente de la izquierda para la ciudad, que representa a Fede Winokur, candidato a legislador porteño en estas elecciones del próximo domingo 18. Nico Descalzo, también joven peronista, viene pateando la ciudad, está presentando su libro y nos visitó también hoy, camino al encuentro. Se puede conseguir en la editorial Punto de Encuentro. Y mandamos un abrazo grande a Carlitos Benítez, a Carlos Benítez, que le tenemos ahí mucho afecto, y hemos laburado que también, hecho que cosas con él. Avenida de Mayo, la librería. Por este contexto, exactamente. Una librería más que cerró. Ahí, en el libro, lo que planteamos brevemente es poder recuperar en un tiempo de fragmentación, de polarización y fin de las grandes hegemonías y de las grandes narrativas, la vocación por la política, ¿no? Entenderla como un servicio. La verdad está muy inspirado justo en un momento muy particular con el Papa Francisco, y lo que queremos destacar es ese planteo que él hacía y que entendemos quienes recorremos el territorio, que es la vocación por hacer política, ¿no? En una época bastante compleja, y retomar el diálogo como una herramienta, me parece fundamental. ¿Te puedo sumar una última cosa? Chicos, las últimas 30 segundos y cerramos. Sí. No, porque sabemos que hay una preocupación grande por el problema de la división de la izquierda en la ciudad de Buenos Aires, que eso hoy es responsabilidad del Frente Izquierda, la lista de Vanina Biasi, Miriam Bregman y demás, pero más allá de eso nosotros queremos dar una respuesta porque entendemos que es importante la unidad y es lo que piden los simpatizantes. Por eso nuestro compromiso, siendo que es una elección legislativa, que ellos ya van a entrar a la legislatura, ya hay referentes del Frente de Izquierda en la legislatura. Si nosotros desde la izquierda en la ciudad ingresamos a la legislatura, nos comprometemos a formar un bloque común y trabajar en la unidad para octubre. Así que bueno, esa es la idea, y también que con el voto de los trabajadores un maestro puede entrar a la legislatura. Fede Winokur, Nico Descalzo, quédese que tenemos superpase ahora con Roberto Caballero. Chicos, perdón, Ficha Limpia los cambió los planes de todo el programa. Sigamos charlando, los vamos a volver a invitar. Quédate, Cirelli, quédate. Dos jóvenes. Exactamente. ¿No? Vamos, que viene Roberto Caballero, que me va a matar, final.